En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Señor, que envíes tu Santo Espíritu en este momento de reflexión, que nos disponga la mente y el corazón para que podamos prepararnos para acoger la visita del Vicario de Cristo a estas tierras, que den frutos en nuestra vida para poder así ser protagonistas de un cambio en este país que tanto nos necesita. Amén. Amén. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, entonces el tema es justamente pues el impacto social o el cambio social que creo que la visita del Papa va a traer a Colombia, ¿cierto? Creo que hay muchas expectativas en torno a eso, a muchos niveles. Yo creo que para ir concluyendo o ir entendiendo pues cuál puede ser ese cambio social que genere la visita de Pedro, es importante antes como recordar o repasar quién es el Papa, ¿cierto? ¿Quién es el Papa para la Iglesia? ¿Quién es el Papa para el mundo? O sea, ¿por qué el Papa viene a Colombia? Como conceptos que creo que nos van a ir ayudando y van a trazar una línea de la reflexión que podamos tener en torno al impacto social que puede generar su visita, ¿no? Y para empezar, creo que y algo muy importante es comprender que el Papa es un don de Dios para la Iglesia. Hay una frase que el Papa Benedicto XVI en el 2007 decía referente a la misión de Pedro. ¿Quién es Pedro para la Iglesia y para el mundo? Y creo que da tres ideas importantes para comprender cuál es la misión del Vicario de Cristo. Por un lado, él decía, Pedro será el cimiento de roca sobre el que se apoyará el edificio de la Iglesia. Tendrá las llaves del reino de los cielos para abrir y cerrar a quien le parezca oportuno. Por último, podrá atar o desatar, es decir, podrá decidir o prohibir lo que considere necesario para la vida de la Iglesia, que es y sigue siendo de Cristo. Siempre es la Iglesia de Cristo y no de Pedro. Entonces creo que esta frase nos da tres elementos que son importantes para profundizar en el Papa como don de Dios. Por un lado, Pedro como roca, ¿cierto? Cuando uno se acerca a una construcción, los que saben del tema, obviamente buscan que los cimientos sean firmes y sean de roca, ¿cierto? O sea, incluso como cuando nos acercamos a la Sagrada Escritura y se usa esta parábola de construir la casa sobre la roca, porque si se construye sobre arena vienen vientos y acaba con la casa, en fin. Entonces, entender Pedro como cimiento rocoso es importante porque nos ayuda a comprender que esta Iglesia de Cristo está sobre Pedro, que es piedra, que da estabilidad, que da firmeza, que da consistencia y que da unidad. Por otro lado, tendrá las llaves del reino de los cielos. Entonces es Jesús mismo, es Cristo, quien le entrega las llaves a Pedro. Es Él quien lo llama a una misión concreta, que es la de guiar a la Iglesia, ¿cierto? Y le da el poder de que esa misión, digamos, se constituya en la posibilidad o la capacidad de literal abrir las puertas, ¿cierto? Abrir las puertas y acercar el reino de los cielos a las personas. Entonces el Papa viene como vicario de Cristo a abrir el reino de los cielos a todos los colombianos. Entonces, bueno, esta tercera idea de podrá atar o desatar, es importante comprenderlo como que la misión de Pedro es animar la vida de los cristianos, ¿cierto? Es emprender el camino del seguimiento a Cristo. Y Pedro, con sus expresiones, con sus homilías, cuando lo escuchamos desde Roma, la intención de su mensaje siempre es ese, ¿no? Animar nuestra vida, alentarnos a perseverar en nuestra vida cristiana, animarnos en la lucha por nuestra santidad, animarnos a amar cada vez más a Dios para que Él sea el centro de nuestra vida. Entonces, es con esa potestad que le fue dada por el mismo Señor que nos anima y nos alienta en ese sentido. Entonces, Pedro, que es roca y que es portero, digamos, porque tiene las llaves del reino de los cielos, conduce a su pueblo al encuentro con Cristo, ¿cierto? Y viene justamente a recordarnos cuál es el camino para encontrarnos más plenamente con Cristo.
Obviamente esas tres ideas son sacadas de este texto pues, del Papa Benedicto, pero se fundamentan en la cita de Mateo 16, que es cuando Simón, digamos, descubre su identidad y en su identidad su misión, ¿cierto? Que es cuando Jesús le pregunta a Simón por su identidad, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Simón le responde y al responderle Jesús le muestra a él su identidad, ¿cierto? La cita dice así: Simón Pedro contestó, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Replicando Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Entonces, a mí me parece interesante como que volver la mirada a la Sagrada Escritura, porque si bien es cierto, el aporte de Benedicto XVI nos ilumina y nos acerca, digamos, el misterio de Pedro a la vida de la Iglesia, ir a las fuentes nos ayuda también a descubrir la riqueza que eso significa para la vida de la Iglesia y para nuestra vida personal. Por un lado, es importante entender que es el Papa quien nos vuelve la mirada a Cristo. Yo el domingo estaba en una misa en la catedral. A raíz de lo de la visita del Papa, había una misa de envío para todos los que vamos a colaborar en las actividades que se van a realizar, y el obispo Monseñor Ricardo decía, Pedro viene a recordarnos lo que él le confesó a Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Como que, digamos, su visita acá es volcar nuestra mirada a quien tiene que ser la razón de nuestra vida, y que nosotros con él, con Pedro, podamos decir y repetir, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y eso obviamente implica no solamente apropiarnos de las palabras como repetir por repetir, ¿cierto? Sino que el apropiarnos de esas palabras, el decirlas, que en verdad logren resonar en nuestra mente y en nuestro corazón, incluso llegarnos a cuestionar, yo creo que en verdad Cristo es el Hijo de Dios vivo, o sea, ¿qué implica eso para mi vida? ¿Cierto? O sea, Pedro me lo recuerda, me da ejemplo con su vida. Bueno, eso, ¿qué implicancias tiene para mi vida personal? Incluso creo también que como movimiento es una invitación a fijar la mirada en el Señor, que en últimas es la razón de ser de nuestra vida, ¿cierto? El movimiento es un instrumento por el cual Dios se ha valido para que nosotros lo encontremos a Él. Y si no es una ocasión de encuentro con Él, tenemos que cuestionarnos, ¿cierto? Pero creo que Pedro viene a decirnos, fijos los ojos en el Señor, fijos los ojos en Cristo, y que nuestra mirada esté puesta en ese Cristo que es Hijo de Dios vivo. Por otro lado, comprendemos el Papa Don de Dios, que es capaz de reconocer a Cristo como el Hijo de Dios vivo, y que justamente por esa capacidad de comprenderlo, es también confirmado en su misión, ¿cierto? Nosotros lo hemos experimentado. Cuando nos acercamos a Jesús y le preguntamos por nuestra identidad, al dárnosla a conocer, también nos da nuestra misión, ¿cierto? Identidad y misión como que van de la mano. Entonces, incluso cuando Jesús le dice, y tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, ya le está diciendo qué es lo que le va a pedir. Le está diciendo quién es y le está dando a conocer su misión. Incluso sabemos, por la tradición y por la Sagrada Escritura, ese texto previo es el que vimos de Mateo 16, está situado antes de la pasión, de la muerte, ¿cierto? Y luego este texto también ya es muy próximo a la pasión, próximo a la última cena, este de Lucas. Y ahí le hace más explícita su misión aún. Entonces le dice, Simón, Simón, mira que Satanás ha solicitado el poder cribaros como trigo, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no desfallezca.
y tú, cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, estoy dispuesto a ir contigo hasta la cárcel y la muerte. Pero él dijo: te digo, Pedro, no cantará hoy el gallo antes que hayas negado 3 veces que me conoces. Sabemos qué ocurrió, ¿cierto? Lo negó. Pero sin embargo, frente a esa situación y que Jesús ya conocía, aún Jesús, sabiendo de su fragilidad, le dice: tu misión es confirmar a tus hermanos. Y no es que Jesús se lo dice porque no sabe lo que va a pasar. De hecho, inmediatamente después le dice: no habrá cantado el gallo y ya me habrás negado. Entonces, miren, la misión del Papa concretamente es eso: confirmarnos a nosotros que somos sus hermanos. El Papa Francisco, en la homilía de la misa de San Pedro y San Pablo, hablaba y hacía referencia de cómo la misión de Pedro era confirmar en la fe, confirmar en el amor, confirmar en la unidad. Esas son la misión del Papa se podría reducir en esas tres acciones: confirmar en la fe, confirmar en el amor, confirmar en la unidad. En la fe en Cristo es la luz de nuestra vida de cristianos y de ministros de la iglesia, lo que decíamos hace un rato. Tú eres el Cristo. El que el Papa nos confirme en la fe es justamente ese alentarnos a considerar y a creer cada vez más, alimentar cada vez más esa fe en Cristo. Confirmar en el amor, el llamado a vivir y a confirmar a todos en este amor a Jesús sin distinción, límites o barreras. Tú sabes que te amo, Señor, que es una frase muy conocida de Pedro también, ¿cierto? Y confirmar en la unidad. La variedad en la iglesia, que es una gran riqueza, se funde siempre en la armonía de la unidad. Todos unidos en las diferencias. Este es el camino de Jesús. Y eso me parece importante, incluso el entenderlo, el entender la unidad en la diversidad. La riqueza de la iglesia, gracias a Dios, es que no todos somos iguales. Incluso vemos las distintas espiritualidades, vemos las distintas maneras de vivir la fe, ¿cierto? Incluso a distintos niveles. No importa que mi hermano sea de un partido político distinto al mío, porque eso no tendría por qué incidir en nuestra comunión. No importa que mi hermano sea de otro equipo de fútbol que el mío. Son distinciones que pueden ser vanas, pero que en verdad son importantes incluso para reconocer esa diversidad que hay en la iglesia, porque lo más importante no son esas diferencias, sino es lo que nos une, que es la fe y que es el amor, lo que nos tendría que unir, ¿cierto? Entonces, en esa misma línea de esta triple misión del Papa, confirmarnos en la fe, en el amor, en la unidad, podemos comprender cómo a lo largo, en los inicios de la iglesia, en las primeras comunidades cristianas, los apóstoles se preocuparon por organizar la iglesia de tal manera que no haya esa división, ¿cierto? O sea, que no haya como que cada quien dispare por su lado, no, sino que haya una cabeza, que en el primer momento fue Pedro, para que en verdad haya ese caminar juntos, aún en medio de la diversidad, aún en medio de las diferencias culturales, de las diferencias étnicas, en fin. Pero la intención de establecer sucesores fue con esa intención de continuar y consolidar la obra comenzada por Cristo y que fue continuada por los apóstoles. Entonces el Papa, sucesor de Pedro y obispo de Roma, viene a confirmarnos en la fe, viene a pastorear a Colombia entera. El Papa no viene solo a las 4 ciudades. Francisco no solo viene a Bogotá, a Villavicencio, a Medellín y a Cartagena. O sea, Francisco viene a Colombia y el mensaje es para los colombianos. Entonces creo que es importante entender también esa visión, ¿no?, que reúne a las distintas realidades que hacen parte de la riqueza en Colombia. Entonces en Colombia, Francisco, que es el Pedro número 266, viene a eso, a confirmarnos en la fe, en el amor y en la unidad. Viene a alentarnos en el seguimiento a Jesucristo.
viene a acompañarnos y a sembrar la fe en todos nosotros, quienes somos católicos, pero también en todos aquellos hombres y mujeres de buena voluntad. Porque sabemos que, si bien es cierto, nos alegramos profundamente nosotros, también hay gente de Colombia que no necesariamente es católica, pero considera y sabe que el Papa Francisco es un referente espiritual, ¿cierto? Y que es una persona que humanamente le aporta al mundo. Entonces, mucha gente que probablemente no comparta nuestra fe, de todas maneras va a escucharlo. Va a escucharlo, va a verlo, va a alegrarse con su visita. Entonces, Él viene a invitarnos a decir juntos con Él: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Es importante tener en claro esta misión, que suena muy sencilla, que es la de confirmarnos a nosotros, sus hermanos, porque el Papa no viene a hacer política. Y lamentablemente hay sectores en la sociedad que instrumentalizan su visita, ¿cierto? Instrumentalizan su visita, dicen, claro, está viniendo por esto, o porque está al favor del sí, porque entonces está a favor del no, porque no sé qué. Entonces es triste, y los obispos están esforzando un montón por dejar eso en claro. O sea, y él dice, lo peor que podemos hacer es politizar. Porque si de entrada pensamos que la visita del Papa es una visita política, ya estamos empezando. Porque entonces todo su mensaje lo vamos a reducir a eso. Entonces lo que vaya, lo está diciendo porque entonces quiere decir esto en verdad, pero lo está diciendo así, no sé qué. Le dio la mano a no sé quién porque entonces él dice que, o sea, y eso nos va a hacer mucho daño. Y eso no nos va a preparar el corazón para la visita pastoral de Francisco. Él no viene a dar ninguna visita política, él no viene a dar espaldarazos a procesos de paz ni acuerdos, él no viene a eso. Su intención es cero política. Su intención no es animar y decir ustedes hicieron bien, ustedes hicieron mal, no. Él viene a hablarnos como pueblo que necesita esperanza y fe para vivir y para seguir en el camino de la vida cristiana. Esa es su intención, no es otra. Entonces es importante que seamos conscientes de eso, y creo que desde los sectores en los que estamos, incluso hacer ese tipo de apostolado. O sea, de decir, oye, el Papa no viene por esto, por si acaso. Esa no es la intención del Papa. Incluso escuchar a los obispos y a los encargados de la visita, que también ellos van hablando y diciendo, esta es la línea por la que va a ir el Papa. Es importante para también incluso vivir esa unidad a la que estamos llamados. Francisco viene a Colombia, ¿cierto? Francisco, que es el Pedro número 266, que es Papa, don de Dios, y que tiene una misión muy concreta, que es la de confirmarnos en la fe, confirmarnos en el amor y confirmarnos en la unidad, llega a Colombia, ¿cierto? ¿Cuál es la Colombia que va a encontrar Francisco? ¿Cuál es ese antes en la visita de Francisco? Los obispos el año pasado, los obispos de Colombia obviamente, el año pasado tuvieron su asamblea 101. Listo. Cada año se reúnen los obispos de Colombia en Bogotá y evalúan, reflexionan sobre los desafíos de la Iglesia en Colombia, sobre qué ha pasado, que a nivel social, en fin, cómo la Iglesia puede aportar y demás. Cosa que es importante que leamos porque nosotros somos miembros de la Iglesia Católica, miembros de la Iglesia aquí en Colombia, y creo que es importante incluso para entender cuál es nuestra misión en este país. En ese mensaje los obispos mencionaban y hacían como un diagnóstico de Colombia. ¿Qué es la Colombia que creo que va a encontrar Francisco? Ellos hablaban de unos signos de esperanza, ¿cierto? Y decían, en Colombia hay una gran búsqueda y sed de Dios. Hay muchas instituciones y personas que trabajan por la defensa y dignidad de los derechos humanos. Hay muchas familias que aún en medio de las dificultades luchan por vivir valores como el amor, como el respeto. Hay personas e instituciones que trabajan por la promoción de ideales nobles. Hay una presencia estatal en algunas regiones del país. Hay una reducción en cierto grado de la pobreza extrema. Hay un progreso en la consecución de carreteras y viviendas. Y
también se puede reconocer que en Colombia, un poco en esa línea, hay características propias de los colombianos, ¿cierto? Es gente alegre, es gente acogedora, es gente emprendedora. Entonces, todas esas son fortalezas que hacen parte de Colombia. Entonces, todo eso son signos de esperanza. Son signos de esperanza que digamos, nos dan una primera radiografía de Colombia. Sin embargo, son signos. No abarca toda la realidad que es importante considerar, ¿cierto? Sabemos que aparte de esos signos de esperanza que son reales y que son positivos y que son fortalezas que tenemos que aprovechar, Colombia tiene una historia que en los últimos años ha sido marcada por el dolor y el sufrimiento. Es un país que por 60 años ha vivido la violencia y todas las consecuencias de ello, ¿cierto? Eso ha generado fracturas, ha generado desunión, ha generado división desde los inicios. O sea, no solamente por el tema de la guerrilla, sino todo este tema del Frente Nacional, los conservadores, los liberales. O sea, es una historia que en verdad está marcada por la división, por la crueldad, por la lucha de poder, por ideologías, en fin. Y eso no todos los países lo han vivido así. O sea, es una historia particular en Colombia que creo que hay que considerar. Entonces, eso hoy uno lo ve manifestado en la desconfianza de unos con otros, en la poca posibilidad de hacer diálogo, ¿cierto? Cada quien, no, es que yo soy así, yo estoy de acuerdo, yo no estoy de acuerdo, mi familia es conservadora, mi familia era liberal, en fin, como que barreras que se han generado y que han ido pasando con los años, que obviamente logran una sociedad dividida y sufrida, ¿cierto? Con dolores que no necesariamente han sido reconciliados, sino hablándolo de un tema espiritual, sino incluso social, obviamente porque lo otro es mucho más fuerte. Sin embargo, Colombia no es Colombia, una cosa abstracta por allá, ¿cierto? O sea, Colombia son colombianos, Colombia son personas concretas que justamente su historia se entrecruza y construyen la historia de Colombia. Entonces yo creo que es importante, así como uno hace un diagnóstico o una radiografía de la situación de Colombia, estaría muy reducida esa visión si es que uno no hace el esfuerzo también de pensar a un nivel personal, ¿cierto? ¿Y cómo estoy yo? O sea, ¿cómo yo en mi hoy presente recibo al Papa? ¿Con qué historia voy a escuchar al Papa? O sea, ¿cómo está mi corazón para acoger el mensaje del Papa? Yo colombiano, en donde me toca vivir, lo que he tenido que vivir, ¿cierto? Mis expectativas. Y creo que eso es importante y no dejarlo pasar, ¿cierto? Justamente porque así como hay un antes de Colombia en la visita del Papa, tiene que haber un antes en mi vida con la visita del Papa. Porque difícilmente vamos a poder hablar de un después si es que no hay ese después también en mi vida personal. Porque como les decía, Colombia somos nosotros, pues ustedes. Yo también, porque ya casi colombiana. Pero digamos que es nuestra historia, ¿cierto? Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Y es necesario hacer esa reflexión personal. Obviamente, teniendo en cuenta esa situación de cómo está Colombia, cómo Colombia recibe el Papa, cómo estoy yo, cómo yo recibo al Papa, necesariamente vemos la urgencia de que haya un cambio social, ¿cierto? Un cambio, que haya un impacto positivo para Colombia a nivel social. Entonces, para que eso ocurra, necesariamente nosotros sabemos, tenemos que identificar las raíces de nuestros problemas. Difícilmente uno puede acoger o ver ya la solución va a ser esto si es que no se ha identificado ya de fondo qué es lo que está pasando. Porque todo lo que vemos hacia afuera, guerrilla, bandas criminales y todo cosa a nivel social, y de ahí la corrupción y la desconfianza de unos y otros en las relaciones personales, todo eso es manifestación de algo que está de fondo.
El problema muchas veces es que hemos querido solucionar esas manifestaciones y no nos hemos dado el trabajo de pensar, pero ¿qué es lo que está en la raíz que no deja que haya un cambio? Entonces, al momento de decir, ya, un cambio social, viene el Papa, un cambio social, ¿cuáles son esas raíces? En el mismo mensaje donde los obispos hablaban de estos signos de esperanza, ellos mencionaban 8 raíces de la violencia. Decían, estas 8 raíces son las que a lo largo de la historia, por no haber sido atacadas o atendidas, han seguido generando sufrimiento. Entonces ponían como primera raíz el alejamiento de Dios. Ellos identificaban que el alejamiento de Dios, que es base para la pérdida del sentido de la vida y de la conciencia frente al mal, nos indispone para poder vivir, digamos, la reconciliación o una vida con trascendencia. Como segunda raíz proponen la crisis de humanidad. Entonces, el olvido de Dios conduce inevitablemente al desconocimiento de la dignidad del ser humano y sus derechos. Entonces, miren que cada uno va trayendo como consecuencia al otro. O sea, yo me alejo de Dios, al alejarme de Él, necesariamente el otro no me va a importar. Entonces, por eso se da esa crisis de humanidad. Luego, la desintegración de la familia. Entonces, con sus efectos de violencia, abandono, soledad, resentimiento, atropello a los más indefensos. Esa descomposición de los hogares ha generado en parte la problemática que hemos vivido en las últimas décadas. Luego dice, pérdida de valores y relativismo ético, que destruyen el tejido social y terminan por oscurecer la conciencia de las personas. Como quinta raíz, vacíos en el sistema educativo, que se manifiesta en permanentes ensayos y copias de modelos pedagógicos que no responden a la sociedad y que proponen y que más bien se impregnan de ideologías que en vez de formar y educar terminan deshumanizando. Luego hablan de la ausencia del Estado o debilidad institucional. Ellos ponían como signos de esperanzas presencia del Estado en algunas regiones, pero a un nivel Colombia uno todavía identifica algunas zonas donde el Estado está ausente, por eso esa debilidad también, digamos, deja huecos para que surjan otras cosas. 7, inequidad social, que en Colombia sigue siendo uno de los factores que genera mayor violencia. 8, corrupción, que es una de las más fuertes amenazas a la construcción de la paz y que es una palabra que está de moda últimamente. Corrupción, todos más o menos, ¿cierto? No solo en Colombia, Latinoamérica, incluso el mismo Papa Francisco habla mucho de la corrupción y todo el rato se refiere a ella como el cáncer de la sociedad. O sea, la corrupción impregna en la sociedad a tal punto de que ya la verdad no importa, la justicia menos, cada quien se aprovecha del otro, mientras más te aproveches mejor, más vivo eres, más, en fin. Entonces, esas son 8 raíces de la violencia que los obispos de Colombia ya habían identificado el año pasado, lo escribieron en un mensaje. Y entonces creo que también, junto con los signos de esperanza, más estas raíces de la violencia, logran mostrarnos un panorama de la Colombia que va a recibir Francisco. Podríamos hablar que esta suma de signos de esperanza y estas 8 raíces que proponen los obispos es la radiografía de la Colombia que va a recibir a Francisco y que necesita o espera un cambio social. De la misma manera, como les decía hace un rato, es importante hacer el esfuerzo de pensar cómo me encuentra Francisco a mí, cómo me encuentra Pedro a mí, así como hacemos el ejercicio de identificar estas raíces que han impregnado la vida social y que muestran una Colombia quebrada, ¿cierto?, por distintos motivos. De la misma manera tenemos que pensar en nuestra vida. ¿Qué tiene que convertir el Señor en mi corazón? ¿Cuáles son esos pecados que están enraizados en mi corazón y que por no identificarlos están haciendo destrozos en mi corazón, justamente, en mi vida interior? ¿Cierto? Muchas veces vemos manifestaciones de nuestra vida personal, pero es importante y es necesario ir al fondo de esas manifestaciones en nuestra vida, es decir,
¿Qué pecados han enraizado que no dejan que mi amor por el Señor brote? Que no dejan que yo en verdad viva la alegría de la vida cristiana, que no dejan que yo viva la esperanza de la vida cristiana, que no dejan que yo entusiasme a otros con el testimonio de mi vida. Es importante. ¿Por qué? El argumento el mismo que les dije hace un rato. Colombia no es Colombia, Colombia somos, ¿cierto? Entonces, Colombia tiene un antes, pero para que haya un después, necesariamente tenemos que hacer la reflexión personal. Uno no puede hablar de un cambio social, de un impacto social en términos positivos, si es que no se da ese paso de decir, bueno, ¿y yo qué tengo que cambiar? Es importante, digamos, tener esa reflexión, ¿cierto? El verdadero cambio se tiene que dar atendiendo a las raíces que hay en nuestro corazón y que hay en la sociedad. Entonces, ¿cuál es ese verdadero cambio social? ¿Cuál es ese impacto que Francisco, yo pienso, creo, confío, que va a traer a Colombia? Voy a leer, porque el padre, para la visita del Papa se organizaron junto con los obispos distintos comités, ¿cierto? Que son los que se han encargado de organizar, estructurar todo lo de la visita. El padre Juan Álvaro Zapata, que es un padre bogotano que trabaja en la Conferencia Episcopal, él es el presidente del comité que se ha encargado de todo el tema pastoral, de las cartillas que se sacaron, de la oracioncita, de todo lo que ha sido prepararnos a nivel pastoral, él ha sido el encargado. Entonces él, al momento de hablar de este cambio social, me parece interesante, lo quiero leer porque creo que es bonito, muy profundo e importante. Entonces él dice así: a causa de estas raíces, las raíces que mencionaron los obispos, los colombianos aprendimos a convivir con la violencia. Durante mucho tiempo la aceptamos y la justificamos. El dolor se hizo parte de nuestra historia y permitimos que permeara el corazón de millones de ciudadanos. Asimismo, generó que nos separáramos como nación, que nos sentáramos en diferentes orillas y nos olvidáramos del diálogo y de la escucha al prójimo. Fue por eso que terminamos vistiéndonos con diversos colores, rótulos y marcas sociales, que nos hicieron enemigos y sembraron en lo más profundo de nuestro ser el sentimiento de la desesperanza, alimentado por las huellas del dolor y el odio. Todos estos sentimientos que nos han llevado a irrespetarnos y a violentar la dignidad humana, el valor de la vida y la confianza mutua, nos han hecho un gran daño. Estas raíces de la violencia nos robaron la posibilidad de soñar con un país diferente, con un país en paz. Por esta razón, consideramos que la visita del Santo Padre será un momento de bendición, alegría y esperanza para todo el país. Su visita debe ser vista como la de un padre que consuela e ilumina, que con su voz profética bendice a su pueblo y lo invita a gestos concretos de reconciliación, perdón y misericordia. Un pastor que nos exhorta a ser artesanos de la paz que Jesús nos regala, para construir juntos la nueva patria que todos soñamos y que queremos dejar a las futuras generaciones. Para lograr esta transformación es necesario que acrecentemos el compromiso de ser una iglesia en salida, que privilegia el trabajo con los descartados de la sociedad y todos aquellos que se encuentran en las periferias existenciales. De la misma forma, debemos favorecer y propiciar la cultura del encuentro, como hizo Jesús, no solo viendo, sino mirando, no solo oyendo, sino escuchando, no solo cruzándonos con las personas, sino parándonos con ellas, para que en un futuro próximo los enemigos se vuelvan a dar la mano y los que no cuentan para la sociedad sean acogidos como hermanos. En consecuencia, es importante insistir en que la visita del Santo Padre no se contextualizará como un acontecimiento político,
sino como un hecho pastoral y evangelizador. Por ende, los obispos católicos de Colombia tienen el firme propósito de no permitir ninguna forma de manipulación que desee utilizar la visita papal para fines propagandísticos o como plataforma política e ideológica de algún movimiento social, tampoco para que se convierta en excusa para privilegiar algún sector de la sociedad o hacer visibles propuestas sociales de algún grupo en particular. Asimismo, se insistirá en que todos los colombianos deben sentirse invitados a recibir al Santo Padre y escuchar su voz. Me parece que da una pauta importante en el tema del horizonte que se nos presenta, como que se le presenta a Colombia, el horizonte que viene Francisco a proponernos. Creo que incluso trata de dar respuesta a esas raíces de violencia, motivándonos al diálogo, motivándonos a la escucha, y creo que ahí va a empezar a emerger el verdadero cambio social que Colombia necesita. O sea, quien en verdad acoge y vive lo que Francisco nos propone, nos va a proponer en sus mensajes, necesariamente eso va a dar una vuelta a la vida social en Colombia. Hay desafíos, evidentemente, ¿cierto? Como siempre los van a ver. Hay una situación que acabamos de ver que es un Colombia antes y hay un Colombia después con el que con seguridad soñamos todos. Y nos queda claro que por arte de magia la vida no va a cambiar, ¿cierto? Por arte de magia los problemas, ya no va a haber corrupción, ya no van a haber familias desintegradas, obviamente no, es todo un proceso. Pero con que una persona esté dispuesta a vivir, digamos, como que los valores del Evangelio, a acoger la palabra del Señor que nos la va a recordar Francisco, es suficiente para que esa persona genere un cambio social en sus ambientes, que puede ser en un primer momento en la familia, en el hogar, en el centro de estudios, en fin. Es suficiente para que se dé ese cambio social. Hay dos elementos que me parecen claves, que los entendamos y que no son novedosos porque Francisco los dice todo el rato. Iglesia en salida y cultura del encuentro. Creo que eso es importante en general para nuestra vida. Yo no puedo ser iglesia acá en el CP, en las 4 paredes. No puedo ser iglesia en mi parroquia cuando estoy en misa. O sea, obviamente sí, pero esos no pueden ser mis únicos ámbitos donde yo sea iglesia. No puedo ser iglesia solo en el ambiente donde yo hago mi apostolado, donde yo dirijo mi agrupación. No tiene sentido. Iglesia en salida es salgamos, abramos las puertas, seamos creativos. Cristo, el Hijo de Dios vivo, está literalmente vivo. Entonces, no puedo quedarme de brazos cruzados, tengo que salir a anunciar eso, porque eso tiene que generar en mí alegría, tiene que generar en mí entusiasmo, pero un entusiasmo real que me lleve a traspasar fronteras, ¿cierto? Y por otro lado, la cultura del encuentro. Algo de lo que vemos en nuestro mundo es la soledad. Vemos jóvenes que no hacen sino todo el rato estar pegados a su celular, que no aprovechan las oportunidades para compartir, para dialogar, para escuchar, para ser personas, para vivir el encuentro. Entonces, la cultura del encuentro, que es lo que tanto insiste Francisco, creo que es una manera muy concreta de responder a esas raíces de la violencia. Si yo me dejo encontrar por Dios, necesariamente voy a poder ser agente de encuentro con las otras personas. Y eso es respuesta. Es respuesta para el mundo, es respuesta para Colombia, es respuesta para Medellín. Entonces creo que esas dos lecturas, Iglesia en salida y cultura del encuentro, son importantes. Y con seguridad Francisco lo va a mencionar, porque nunca habla de ellas. O sea, es como que su tema. Porque sabe que el mundo sufre de todo lo contrario, de estar todo el mundo ensimismado en su vida, de estar todo el mundo solo. Entonces es algo que el mundo reclama. Entonces creo que es importante. Y obviamente ese testimonio se irradia, ¿cierto? La manera es vivir el Evangelio.
Lo que el Papa dice son frases muy de él, pero a la hora de la verdad es el Evangelio. O sea, es el Evangelio que él hace una lectura y nos lo propone como para vivirlo, pero es Evangelio puro. Entonces creo que el desafío en nuestra vida está, nuevamente, fijar los ojos en Cristo, el Hijo de Dios vivo, y en verdad, cuando nuestra mirada está puesta en Él, lo otro se va dando, el testimonio se irradia naturalmente. Entonces, creo que es una invitación a vivir así. No nos es ajena, digamos, como la invitación que Francisco hizo en Río, ¿cierto? O porque algunos estuvimos ahí, tuvimos la bendición de estar, o porque los que no estuvieron, de hecho seguimos pues o leímos los artículos y demás. Sin embargo, yo creo que siempre hay un riesgo, ¿no? O sea, yo veo ese video y últimamente lo he visto varias veces y yo digo, ¿qué hizo Río en mi vida? O sea, yo escuché al Papa, estuve ahí, ¿qué pasó con mi vida después? Porque eso puede pasar y eso es un riesgo. Como me entusiasmo, aplaudo, lloro con el Papa, así, regreso a mi vida normal y todo sigue igualito. Y uno es como, claro, normal, no pasó nada. Fue el momento, el entusiasmo y demás. Entonces creo, y eso siempre es un riesgo por el cual vamos a pasar. Creo que también tenemos que cuidar de que eso no nos pase esta vez. Si nos pasó, que no se repita. El padre Juan Álvaro, en una conferencia que él daba, él decía, cuando vino Juan Pablo II, vino Pablo VI, vino Juan Pablo II, todos pues los colombianos entusiasmados, los escuchamos, aplausos, corrían persiguiendo el papamóvil para cogerle la mano, todo. Se pasó el tema de la visita y en Colombia no hubo ningún cambio. Y sobre todo Pablo VI habló bastante de la situación, vino en el 68, o sea, era una época fuerte. Entonces, y él ya había denunciado y había dicho varias cosas en el plano social. Y la gente lo aplaudió, lo escuchó, no pasó nada. Entonces creo que no podemos correr ese riesgo con la visita de Francisco. Más bien, es un riesgo. No caer en eso, ¿cierto? Sino más bien, escuchémoslo. Si para escucharlo tengo que aplaudir menos, tengo que saltar menos, mejor. O sea, no hay que ni aplaudir ni saltar porque si eso me va a desconcentrar, no lo hago. Prefiero escucharlo y escucharlo para que esa semilla quede en mi corazón. Y eso creo que es importante que lo pensemos así, ¿cierto? Finalmente, lo que les decía hace un rato, creo que es importante hacer el ejercicio de pensar, de meditar. El lema de la visita es demos el primer paso. Lo que a mí me da pesar porque como se ha instrumentalizado tanto la visita, la gente, demos el primer paso. Claro, es que eso es por las paz, por el acuerdo, por no sé qué. No es por eso. Eso, como les decía, el Papa no viene a eso. Así no ha sido pensada la visita. Demos el primer paso de la conversión. En la conversión Dios me da la gracia, pero yo tengo que dar un paso. Yo tengo que avanzar, que caminar hacia el encuentro con Cristo. El obispo castrense en Colombia, encargado de organizar la visita, él decía, la visita del Papa Francisco es un momento de gracia y alegría para soñar con la posibilidad de transformar nuestro país y dar el primer paso. El Santo Padre es un misionero para la reconciliación. Su presencia nos ayudará a descubrir que sí es posible volver a unirnos como nación, mirándonos de nuevo con ojos de esperanza y misericordia. Definitivamente Francisco va a hablar de la paz, va a hablar de la reconciliación, lo va a hablar, porque eso es evangelio, el evangelio de Cristo. Pero nuestra mirada no puede ser, lo que les decía al inicio, politizada. Nosotros tenemos que escuchar a Pedro que nos viene a alentar en nuestra fe. Y como les decía, el demonio obviamente le conviene que estemos pensando en otras cosas. Obviamente le conviene que hagamos una relectura, una malinterpretación de lo que el Papa diga para reducir su mensaje que con seguridad va a ser rico en muchas cosas, lo minimicemos lo dijo por esto. No, el Papa viene a hablar, a compartir, a confirmarnos en la fe. Entonces, creo que eso es importante y hacernos la pregunta nosotros, ¿qué significa que yo dé el primer paso? ¿Qué significa que en el mundo demos el primer paso? ¿Qué significa que en Colombia demos el primer paso? ¿Qué significa que en Medellín demos el primer paso?
que en La Guajira demos el primer paso. ¿Qué significa? Que en el movimiento demos el primer paso. ¿Qué significa? Eso tiene implicancias. ¿Qué significa que yo dé el primer paso? Eso es importante. Importante, y creo que nuestra manera de generar ese impacto social no necesariamente va a ser consecuencia de lo que haga Francisco. Francisco ya genera impacto. Ese impacto social lo tenemos que hacer nosotros, como iglesia. Lo tenemos que hacer nosotros. Cada uno tiene que hacer ese cambio. Y eso se irradia. Entonces, para que podamos ser ese instrumento, concretamente, la manera es muy sencilla. Preparemos el corazón para escuchar a Dios que nos va a hablar. Y que encuentre un corazón preparado. Que encuentre un corazón con tierra buena. Para que dé muchos frutos. Y esos frutos se transformen en un cambio que se irradia a muchos niveles. El que nos interesa, el nivel social.